Me llamo Alice, y la primera parte de mi vida fue un completo desastre. Iba por un camino lleno de malas decisiones y peores consecuencias. Nunca terminé la escuela secundaria. Abandoné los estudios cuando estaba en el 11º grado, pensando que no la necesitaba. En ese momento creía que era invencible, pero no hay nada de lo que me arrepienta más en mi vida. No solo fueron las oportunidades perdidas, sino también todo lo que vino después. A los 16 años tuve mi primer encuentro con sustancias prohibidas, aquellas que están restringidas por una razón. Todo comenzó como un experimento casual, algo divertido que hacía con el grupo equivocado al que llamaba amigos. Pero no se quedó en algo casual por mucho tiempo. Cuando tenía 20 años ya estaba viviendo al límite, constantemente evadiendo la ley. La primera vez que me arrestaron pensé que sería un llamado de atención, pero al mirar atrás, me doy cuenta de que solo fue el principio. Mis 20s fueron una vorágine de malas decisiones, interminables citas en los tribunales y tiempo en la cárcel. Era un ciclo constante. Me arrestaban, cumplía mi condena, salía en libertad y volvía a caer en el mismo pozo. Sin embargo, algo cambió en mi 30º cumpleaños. Tal vez fue el peso de haber vivido 3 décadas en este mundo, o quizá fue la realización de que no podía seguir así. De cualquier forma, algo hizo clic en mí. Cuando salí de mi última estancia en rehabilitación, me hice una promesa. Estaba decidida a dejar atrás esa vida. El problema era que no tenía idea de por dónde empezar. No tenía amigos, ni familia que me recibiera, ni un verdadero sentido de pertenencia. Así que comencé a buscar. Me aventuré a distintas iglesias y congregaciones de mi vecindario, más que nada por desesperación. Ni siquiera estaba segura de qué buscaba. ¿Fe? ¿Redención? ¿O tal vez solo un propósito? Fue durante esta búsqueda que conocí a Marta. Marta no era en absoluto lo que yo esperaba. No era la típica persona recatada y puritana que uno podría encontrar en una iglesia. No, Marta era ruidosa, extravagante y completamente auténtica. Se vestía con colores llamativos, usaba joyas grandes y hablaba con una confianza que atraía a las personas. La conocí en uno de los eventos comunitarios de la iglesia. Estaba en medio de una multitud, riendo a carcajadas y gesticulando animadamente mientras contaba una historia. Todos a su alrededor parecían cautivados. La primera vez que hablé con ella, me confesó que era un poco agnóstica. «No estoy aquí porque sea una santa», dijo riendo. «Solo me encantan las personas de aquí. Hay una especie de aceptación que no encuentro en ningún otro lugar». Su honestidad fue refrescante. Todos en la iglesia amaban a Marta, desde los líderes hasta los asistentes. A nadie le importaba su forma de pensar poco convencional ni su apariencia extravagante. La querían por lo que era. Marta estaba profundamente involucrada en ayudar a los demás. Donaba ropa, comida y, lo más importante, su tiempo. Pasaba horas interminables en los barrios más pobres, repartiendo comida y animando a las personas a participar en las actividades de la iglesia. Parecía tener un suministro inagotable de dinero, aunque nunca la vi trabajar ni mencionaba tener un empleo. Pero no me atrevía a preguntar. Solo estaba agradecida de haber conocido a alguien como ella. Marta se convirtió en una mentora para mí. Me tomó bajo su protección, y yo me volví su fiel compañera. Éramos inseparables. Por primera vez en años, sentí que tenía un propósito. Sentía que estaba limpiando mi pasado. A nadie le importaba quién había sido antes. Solo veían quién era en ese momento. Marta incluso me permitió quedarme en la casa de huéspedes de su propiedad, sin pagar renta. Era un espacio pequeño y acogedor, a poca distancia de su casa. Todos los días nos levantábamos temprano, nos preparábamos y salíamos a ayudar a la comunidad. Marta cubría todos los gastos: comida, transporte y suministros. A menudo me preguntaba de dónde venía todo su dinero, pero nunca me atreví a indagar. Durante un par de años, la vida casi se sintió normal. Había encontrado una estabilidad que jamás pensé que tendría. Pero hubo momentos en los que Marta parecía diferente. En ocasiones, su personalidad burbujeante y carismática desaparecía y se volvía fría, casi calculadora. Era algo raro, pero inconfundible, pero fue suficiente para hacerme dudar. Una tarde, durante un evento de caridad, noté que algo no estaba bien. Marta no era la misma de siempre. Parecía distante, distraída. No interactuaba con las personas como solía hacerlo. De regreso a su casa le pregunté si se encontraba bien.
Ella respiró hondo y me dedicó una sonrisa tensa. «Estoy bien», dijo, pero yo sabía que no lo estaba. Esa noche vi que las luces de su casa estaban encendidas y las persianas abiertas. Desde mi casa de huéspedes podía verla caminando de un lado a otro mientras hablaba por teléfono. Parecía agitada, preocupada. Decidí ir a verla. Crucé el pequeño patio que separaba nuestras casas y me acerqué a su ventana. Antes de llegar escuché sus gritos. Estaba furiosa, su voz llena de ira como nunca antes la había oído. «No me importa si no puedes hacerlo», espetó. «Encontraré a alguien más que pueda. Estoy harta de esta farsa. Te juro que estoy a punto de dejar todo esto». Me quedé paralizada. ¿Quién era esa persona? No era la Marta que yo conocía. De repente colgó el teléfono y lo arrojó contra la pared. Se dio la vuelta y me vio, allí, espiando a través de la ventana. Mi corazón se hundió. Me agaché esperando que no me hubiera visto, pero ya era demasiado tarde. La puerta principal se abrió de golpe y salió gritando mi nombre. Antes de que pudiera explicarme, me agarró de la camisa y me empujó contra la pared. Su agarre era de hierro, y su rostro estaba deformado por la rabia. «¿Así me lo pagas después de todo lo que he hecho por ti?», escupió. Traté de disculparme, de explicarle que solo estaba preocupada por ella, pero no me dejó hablar. Me tiró al suelo y me acusó de intentar robarle. «Fuiste tú, ¿verdad?», siseó. «Estás tratando de quedarte con mi dinero». No tenía idea de qué estaba hablando. Intenté negarlo, pero no quiso escucharme. Me dio una patada en la cara con tanta fuerza que mi visión se nubló. Aturdida, me levanté como pude y corrí de vuelta a la casa de huéspedes. Desde la ventana, la vi buscando algo en un baúl de su habitación. Sacó un objeto largo y delgado, pero no pude distinguir qué era. Fuera lo que fuera, no parecía algo bueno. Aterrorizada, agarré algunas de mis pertenencias y salí por la puerta trasera. Corrí hacia el bosque que estaba detrás de su propiedad, escondiéndome entre las sombras. Desde allí observé cómo Marta gritaba mi nombre y golpeaba la puerta de la casa de huéspedes con lo que tenía en las manos. Finalmente, se dirigió hacia la línea de árboles, pero yo seguí moviéndome, manteniéndome siempre un paso adelante. Finalmente llegué a la carretera y corrí hasta una tienda cercana. El dueño me permitió usar el teléfono para llamar a la policía. Cuando llegaron, les conté todo lo que había pasado. No creí que pudieran hacer mucho, pero me equivoqué. La policía fue a la casa de Marta y la arrestó. Más tarde, descubrí la verdad. Marta no era su verdadero nombre. Era una fugitiva buscada, una figura de alto rango en un cartel mexicano. Había estado escondiéndose a plena vista, utilizando su trabajo de caridad como fachada. La noticia conmocionó a todo el pueblo, especialmente a la iglesia. No podía creer que había vivido con ella durante años sin sospechar nada. Mirando hacia atrás me di cuenta de lo ciega que había estado, de lo desesperada que estaba por creer en alguien, en cualquiera, que me diera un propósito. Fue un recordatorio brutal de que, a menudo, las personas más cercanas a nosotros son las que esconden los secretos más oscuros. Me llamo Alexandra, aunque la mayoría me llama Alex. Lo que estoy a punto de contar es la experiencia más aterradora y surrealista de mi vida, una que todavía me persigue. Todo comenzó de forma inocente, como suelen hacerlo estas historias. Un viaje con mis amigas del instituto, Daisy, Sara y Tina. Sin embargo, lo que empezó como una aventura se convirtió en una noche que jamás olvidaré. Daisy y yo teníamos una relación complicada. En el instituto hubo tensiones porque terminé saliendo con el chico del que ella había estado enamorada en secreto durante años. Aunque nos reconciliamos y fingimos que todo estaba en el pasado, siempre percibí cierto resentimiento en su mirada. Traté de ignorarlo, pensando que el tiempo sana todas las heridas, ¿no es así? Unos años después de la universidad, las 4 decidimos que merecíamos un descanso. Planeamos un viaje por carretera por los Estados Unidos para fortalecer nuestra amistad y crear recuerdos imborrables. O al menos eso creíamos. Hace algunos años organizamos un viaje a Minnesota. Para ahorrar dinero, optamos por el alojamiento más barato, aunque tuviera malas críticas. Tras buscar en varias páginas encontramos un hostal perdido en el bosque llamado El Ruido de As. Curiosamente no tenía opiniones, lo que debería habernos alertado, pero era absurdamente barato. Reservamos 2 habitaciones.
una para Sara y para mí, y otra para Daisy y Tina. En las fotos el lugar parecía encantador, un edificio rosado con decoración rústica, rodeado de altos pinos. Había una regla peculiar: solo aceptaban mujeres, algo que nos pareció curioso pero inofensivo. Al día siguiente partimos en el coche de Daisy. Tras más de 11 horas de viaje llegamos al bosque. El sendero hacia el hostal no era accesible en coche, así que estacionamos y decidimos caminar. Al principio la caminata fue divertida. Reímos, cantamos y disfrutamos del aire fresco. Pero al caer la noche, las sombras de los árboles se hicieron inquietantes y una sensación de malestar comenzó a invadirme. Aunque intenté atribuirlo al cansancio, algo no estaba bien. Cuando finalmente llegamos al hostal, la emoción se convirtió en temor. El edificio no se parecía en nada a las fotos. La pintura rosada estaba descascarada y cubierta de moho gris verdoso. El letrero de neón apenas funcionaba, dejando iluminadas solo las letras H, o I E de la palabra hostal. Todo el lugar emanaba abandono y descomposición. Sara y yo intercambiamos miradas de preocupación, pero Daisy desestimó nuestros temores. «Ya hemos llegado hasta aquí», dijo con firmeza. Tina estuvo de acuerdo, diciendo que no habíamos conducido más de 11 horas para dar media vuelta. A regañadientes la seguimos. El vestíbulo estaba tenuemente iluminado y tenía un olor rancio. Detrás del mostrador había un hombre que de inmediato me inquietó. Su complexión esquelética, piel pálida llena de lunares y una barba gris retorcida ya eran perturbadoras, pero lo peor eran sus ojos. Brillaban con una intensidad antinatural mientras nos miraba, y una sonrisa grotesca, con dientes podridos, asomaba en sus labios. «Oh, tú debes de ser Alexandra», dijo con una voz ronca y distorsionada. «Y estas son tus amigas». Sentí su mirada clavada en mí, oscura e implacable, como si intentara desentrañar mi alma. Mi corazón latía con fuerza mientras asentía rígidamente. «Sus habitaciones son la 111 y la 112», añadió, entregándonos las llaves con dedos temblorosos y huesudos. «Si necesitan algo, lo que sea, solo avísenme». Se recostó en su silla sin dejar de sonreír, mientras nos observaba subir por la escalera crujiente. No podía quitarme de encima la sensación de que sus ojos seguían cada uno de nuestros pasos. Para nuestra sorpresa, las habitaciones estaban limpias y se veían como en las fotos. Un leve olor a lejía impregnaba el ambiente, lo cual era, de algún modo, tranquilizador. Sara se dejó caer en la cama, quejándose de inmediato por la falta de conexión a Internet. «¿Qué clase de lugar no tiene Wi-Fi?», refunfuñó mientras intentaba sin éxito conectarse desde su teléfono. Me senté a su lado, cada vez más inquieta. «¿No te pareció extraño el tipo de la recepción?», le pregunté con cautela. Sara se encogió de hombros sin mirarme. «Es solo un viejo solitario, inofensivo». Ojalá hubiera podido creerle. Pero había algo en este lugar, algo en él, que no me dejaba tranquila. Sara se quedó dormida casi de inmediato, pero yo no podía. Me quedé despierta, mirando el techo, con la mente dando vueltas. Cada crujido de las tablas del suelo y cada murmullo del viento afuera hacía que mi corazón saltara. Pasaron varias horas, y justo cuando comenzaba a quedarme dormida, escuché pasos suaves en el pasillo. El sonido se hacía más fuerte hasta detenerse justo frente a nuestra puerta. Contuve la respiración cuando el picaporte giró lentamente, y la puerta se abrió con un chirrido. Una figura sombría entró en la habitación, sosteniendo un machete que reflejaba débilmente la luz de la luna que se colaba por la ventana. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre Sara. La sangre salpicó por toda la habitación mientras yo gritaba de terror, con la voz rota y desgarrada. La imagen del cuerpo inerte de mi mejor amiga, con el charco carmesí formándose a su alrededor, era un horror que jamás podría olvidar. Corrí fuera de la habitación impulsada por la adrenalina. El pasillo estaba escalofriantemente silencioso, excepto por el frenético latido de mi corazón. Mientras avanzaba me encontré con el cuerpo del recepcionista tirado en el suelo. Su garganta había sido cortada, y sus ojos muertos miraban al vacío. Si él estaba muerto, ¿quién era el asesino? El pánico se apoderó de mí mientras seguía corriendo. Pasé frente a la habitación de Daisy y Tina, cuya puerta estaba entreabierta. Dentro, vi el cuerpo mutilado de Tina sobre la cama, sus extremidades dobladas de forma antinatural. Daisy no estaba por ningún lado.
Las lágrimas corrían por mi rostro mientras bajaba las escaleras a toda velocidad, movida por la desesperación. Salí corriendo del hostal y me dirigí al coche, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando. Cuando llegué, me di cuenta con horror de que no tenía las llaves. En un acto de desesperación, rompí la ventana del lado del conductor con una roca. Me subí al coche y cerré las puertas con llave. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono y marcaba el número de emergencias, apenas logrando pronunciar palabras coherentes mientras daba la dirección. Mientras esperaba a la policía, escuché una voz que me llamaba. Alex, Alex, ¿dónde estás? Era Daisy. Una ola de alivio me recorrió al saber que estaba viva. Podía ayudarme. Pero cuando salió de entre las sombras, la sangre se heló en mis venas. Llevaba una sudadera negra, la misma que el asesino había estado usando. En su mano sostenía el machete, que aún goteaba sangre. Tú, susurré, dándome cuenta de la verdad. Eras tú. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Por supuesto que era yo. ¿Creíste que simplemente te iba a perdonar? ¿Que olvidaría cómo me traicionaste, cómo ellos tomaron tu lado? Su voz estaba llena de veneno, cargada de años de rabia contenida. Daisy, por favor, supliqué con las lágrimas corriendo por mi rostro. No tienes que hacer esto. Oh, pero sí tengo que hacerlo, respondió con desprecio levantando el machete. Antes de que pudiera atacar, unas luces intermitentes iluminaron el bosque. Era la policía. Gritaron para que soltara el arma, pero Daisy se lanzó hacia mí. Un disparo resonó en el aire, y Daisy cayó al suelo. El machete se deslizó de sus manos. No sobrevivió. En los días que siguieron conté todo a las autoridades. Determinaron que yo era inocente, pero las cicatrices de esa noche nunca desaparecerán. Ahora estoy en terapia, intentando lidiar con las pesadillas y la profunda desconfianza que ha echado raíces en mi alma. Desde entonces no he podido formar amistades cercanas. El miedo permanece, recordándome constantemente lo frágil que es la confianza y lo fácil que es que aquellos más cercanos a ti se conviertan en tus peores pesadillas. Es difícil poner en palabras lo que he estado sintiendo últimamente. Todo parece enredado en mi mente, y cada vez que intento darle sentido, termino más confundido. Necesito desahogarme, encontrar una manera de entender lo que está pasando, porque lo que ocurre en mi vida, lo que le está ocurriendo a ella, empieza a sentirse como una pesadilla de la que no puedo despertar. Déjame explicarte. Vivo con mi novia, el amor de mi vida. Llevamos juntos casi una década, desde el último año de la secundaria. Antes de eso éramos mejores amigos, inseparables desde que éramos niños. Ella era mi mundo entonces y todavía lo es. Durante años todo fue perfecto. Nos mudamos juntos después de graduarnos y la transición fue fluida. No hubo incomodidades ni peleas por cosas pequeñas, simplemente encajábamos. Pero ahora todo se siente mal. No en el sentido que algunos podrían imaginar. Cuando he tratado de hablar con amigos sobre esto, siempre llegan a las mismas conclusiones trilladas. Tal vez te está engañando, o quizá ya no te ama. Pero no es eso. La conozco. Conozco su corazón, su alma. Esto no tiene que ver con otra persona, tiene que ver con ella. Algo dentro de ella ha cambiado, algo oscuro. Todo comenzó hace unas semanas. Mi trabajo tiene horarios irregulares, así que no es raro que llegue a casa temprano o de manera inesperada. Una tarde, llegué antes de lo habitual. La casa estaba en silencio excepto por el sonido de la ducha en el baño. Sonreí pensando en sorprenderla, pero al acercarme me quedé helado. Desde dentro escuché algo. Gruñidos ahogados, maldiciones, casi como si alguien estuviera desahogando su frustración. No era solo enojo, sonaba crudo, primitivo, como si estuviera tratando de reprimir algún tipo de rabia. Mi corazón latía con fuerza mientras golpeaba la puerta. ¿Estás bien ahí dentro?, pregunté. Hubo un silencio prolongado. No obtuve respuesta al principio. Finalmente escuché su voz tensa e inestable. Sí, todo está bien. Cuando salió del baño lucía diferente. Su rostro estaba tenso, la mandíbula apretada, los hombros encorvados como si cargara un peso invisible. Le pregunté si estaba segura de que se encontraba bien, pero me cortó con brusquedad,
diciéndome que lo dejara. Eso no era propio de ella. Normalmente era abierta, incluso cuando estaba molesta. Esta vez me había cerrado por completo. A la mañana siguiente me levanté temprano para prepararme para el trabajo. Al entrar a la ducha algo llamó mi atención. Un anillo rojizo en el estante donde guardamos el jabón. Al principio pensé que era óxido o algún residuo de un producto, pero cuando levanté el frasco, me di cuenta de que era sangre seca. Mi estómago se revolvió mientras inspeccionaba más de cerca. Había pequeñas manchas en las esquinas de la ducha, como si alguien hubiera intentado limpiarlas pero no lo hubiera hecho del todo bien. No sabía qué pensar. Tal vez se había cortado al afeitarse, me dije. Podría haber sido algo pequeño, insignificante, pero en el fondo no podía sacudirme la sensación de inquietud que comenzaba a crecer en mi interior. Esa misma noche, cuando regresé a casa, su amiga Cheryl estaba allí. Cheryl siempre me ha incomodado. Hay algo en ella, algo que no puedo identificar del todo. Tiene una energía extraña, como si siempre estuviera evaluándote, un paso adelante en algún juego no declarado. No sé mucho sobre Cheryl. Ella y mi novia se hicieron cercanas hace unos años, aparentemente de la nada. Según lo que he entendido, se conocieron a través del trabajo o de algún conocido mutuo. Pero Cheryl tiene una presencia peculiar. Es difícil de explicar. Cada vez que está cerca, la atmósfera se siente más pesada, como si la misma habitación contuviera la respiración. Esa noche, cuando entré en la cocina, Cheryl y mi novia estaban sentadas en la mesa, con una laptop abierta entre ellas. En cuanto me notaron, se tensaron. Cheryl cerró rápidamente la computadora, y mi novia evitó mirarme a los ojos. La tensión en el aire era palpable. ¿Qué están haciendo?, pregunté intentando sonar casual. Solo cosas de trabajo, respondió mi novia con la voz tensa. Cheryl no dijo nada, solo me dedicó esa sonrisa inquietante que siempre me ha puesto nervioso. Antes de levantarse y salir de la habitación, no pude sacudirme la sensación de que estaban ocultándome algo. Después de la cena, cuando mi novia se fue a la cama, no pude resistir la tentación de revisar la laptop. El historial de búsqueda me dejó helado. Había páginas sobre armas, algo a lo que mi novia siempre se había opuesto firmemente. También había artículos sobre personas desaparecidas y foros extraños con mensajes oscuros y crípticos. Había direcciones que llevaban a lugares remotos y discusiones sobre rituales y desapariciones. Cuanto más leía, más crecía mi inquietud. Esta no era ella. Esta no era la mujer que conocía. En los días que siguieron, su comportamiento se volvió aún más errático. Sus zapatos estaban constantemente cubiertos de barro, aunque nunca mencionaba haber estado al aire libre. Su teléfono estaba casi siempre apagado y, cuando estaba encendido, parecía paranoica de que lo viera. Y Cheryl comenzó a venir más seguido. Una noche, al llegar a casa, encontré el coche de Cheryl estacionado afuera, con las luces delanteras aún encendidas. Dentro, Cheryl estaba paseando por la sala, murmurando algo por lo bajo, mientras mi novia estaba sentada en el sofá, mirando al suelo sin expresión. Cuando Cheryl me vio, se congeló. Sin decir una palabra, tomó su bolso y salió de la casa, cerrando la puerta de un portazo. Me volví hacia mi novia. ¿Qué está pasando?, pregunté, intentando mantener la calma. Nada, respondió con tono plano. No me mientas, insistí. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos, y por un momento no la reconocí. Había frialdad en su mirada, algo vacío y carente de sentimiento. Déjalo, dijo en un susurro apenas audible. Esa noche no pude dormir. Repetí todo en mi cabeza una y otra vez. La sangre en la ducha, el extraño historial de búsqueda, el comportamiento críptico de Cheryl. Nada tenía sentido. A la mañana siguiente noté algo aún más extraño. Faltaba uno de los cuchillos de la cocina. Al principio pensé que podría haberse extraviado, pero después de buscar por toda la casa no pude encontrarlo. Cuando le pregunté a mi novia sobre ello, se encogió de hombros y dijo que no sabía dónde estaba. Su actitud despreocupada solo aumentó mi ansiedad. Unas noches después me desperté escuchando susurros. Al principio, pensé que era parte de un sueño, pero a medida que despertaba por completo me di cuenta de que el sonido provenía de la sala de estar. Me levanté con cuidado de la cama y me asomé sigilosamente por la esquina. Mi novia estaba sentada en el sofá de espaldas a mí, sosteniendo su teléfono. Hablaba en un tono bajo y urgente,
pero no lograba distinguir las palabras. ¿Con quién hablas?, pregunté, rompiendo el silencio con la voz temblorosa. Ella se sobresaltó, casi dejando caer el teléfono. «Con nadie», respondió rápidamente, guardando el teléfono en el bolsillo. «Estás mintiendo», dije mientras daba un paso más cerca. «Solo vuelve a la cama», me espetó con un tono cortante, casi agresivo. No insistí más, no podía. El miedo en sus ojos me detuvo en seco. No era miedo hacia mí, era miedo hacia algo más, algo que no podía ver. Ahora no sé qué hacer, cada día parece alejarse más de mí. La mujer que amo es solo una sombra de quien solía ser, y estoy aterrorizado por lo que le está ocurriendo. Y Cheryl no ha vuelto desde aquella noche, pero no puedo quitarme de encima la sensación de que sigue ahí fuera, moviendo los hilos desde las sombras. He intentado confrontar a mi novia, hacerla abrirse conmigo, pero cada vez que le pregunto, se cierra por completo o estalla de rabia. Estoy empezando a pensar que nunca la recuperaré. Lo que sea que le esté sucediendo, la está arrastrando a una oscuridad a la que no puedo llegar. Y estoy aterrorizado de que, si no encuentro la manera de ayudarla, la perderé para siempre. Pero lo que más me asusta es que estoy empezando a pensar que ya la he perdido. Esa noche, entré en la cabaña y fui recibida de inmediato por las risas familiares de mis amigos Noah, Jacob y Olivia. Estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, completamente absortos en un juego de mesa. Era reconfortante verlos de nuevo, y su charla ligera llenaba la cálida cabaña con una sensación de tranquilidad que, por un momento, me hizo olvidar el inquietante silencio de los bosques que nos rodeaban. No habíamos estado juntos así en años, y parecía el inicio de una escapada perfecta. Ninguno de nosotros podía imaginar los horrores que nos esperaban solo un día después. El segundo día de nuestra estancia, tras un desayuno tardío, decidimos jugar a las escondidas. La idea parecía lo suficientemente inocente, una forma de revivir los despreocupados días de nuestra infancia. Sin embargo, mientras corríamos emocionados por la cabaña, el ruido llamó rápidamente la atención de nuestros padres, quienes habían venido con nosotros en este viaje y estaban relajándose en la sala. Nos pidieron que bajáramos la voz y sugirieron que lleváramos el juego al exterior. En ese momento, sentí una punzada de molestia. No quería abandonar la comodidad de la cabaña. Ahora me doy cuenta de que solo buscaban un momento de paz. A regañadientes accedimos. Salimos al porche y miramos el amplio jardín y los imponentes árboles que bordeaban la propiedad. No tardamos en darnos cuenta de que el jardín no ofrecía muchos buenos escondites. Fue entonces cuando alguien, probablemente Jacob, siempre el más aventurero, sugirió que lleváramos el juego al bosque. La idea era tanto emocionante como ligeramente inquietante, pero la presión del grupo y el deseo de aventura ganaron. Todos estuvimos de acuerdo, y en cuestión de minutos estábamos caminando hacia el denso bosque que rodeaba la cabaña. Caminamos durante unos 15 minutos hasta que llegamos a un claro rodeado de árboles y matorrales densos. Parecía el lugar perfecto para nuestro juego, con muchos escondites y un sentido de aislamiento que lo hacía aún más emocionante. Cansados de la caminata, nos sentamos en el suave suelo del bosque para recuperar el aliento. Mientras descansábamos, Jacob, siempre el narrador de historias, decidió entretenernos con un cuento espeluznante. Comenzó a describir a una figura a la que llamó el hombre alto. Según Jacob, esta criatura era un humanoide imponente con extremidades anormalmente largas, sin rostro y con oscuros tentáculos que brotaban de su espalda. Su voz bajó a un susurro mientras relataba cómo este ser acechaba a sus víctimas en silencio, apareciendo en su visión periférica antes de desaparecer en las sombras. En ese momento, no lo sabía, pero Jacob estaba describiendo al Slender Man, una entidad ficticia que había ganado notoriedad en Internet. La historia me heló hasta los huesos. Noah parecía igualmente inquieto, con los ojos mirando nerviosamente hacia los árboles. Pero Olivia, ella era diferente. Permanecía sentada, completamente impasible, con una expresión en blanco. Su calma me inquietó de una manera que no podía explicar del todo. La historia de Jacob permaneció en mi mente incluso cuando decidimos retomar el juego. Se ofreció como voluntario para ser quien buscara. Cerró los ojos y comenzó a contar en voz alta mientras el resto nos dispersábamos para encontrar lugares donde escondernos.
Vi a Noah agacharse detrás de un gran arbusto, pero Olivia desapareció entre los árboles sin decir una palabra. Yo me adentré un poco más en el claro y encontré un árbol con ramas gruesas. Sin dudarlo, trepé y me acomodé entre las hojas, segura de que estaba bien escondida. Desde mi posición tenía una vista decente del área, aunque el denso follaje bloqueaba partes del claro. Cuando Jacob terminó de contar, lo escuché moverse por el bosque, llamándonos con burlas para intentar sacarnos de nuestros escondites. Unos minutos después escuché un ruido entre las hojas donde Noah estaba escondido, seguido de un grito que hizo que mi sangre se congelara. No era un grito juguetón, era un grito crudo, aterrorizado, que se cortó abruptamente. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba ver qué había pasado, pero desde mi posición solo podía vislumbrar movimientos cerca del arbusto. Poco después, vi a Jacob acercarse al arbusto. Sentí alivio. Asumí que había encontrado a Noah y que el grito formaba parte del juego. Pero mientras lo observaba, algo en el comportamiento de Jacob me pareció extraño. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, y su cabeza giraba constantemente, como si buscara algo o a alguien más que no éramos nosotros. Entonces se inclinó junto al arbusto, y mi alivio se transformó en horror. El suelo cerca del arbusto estaba manchado de rojo. Contuve la respiración mientras veía a Jacob susurrarle a alguien. Al principio pensé que era Olivia, pero no podía ver a quién se dirigía. Su voz era baja. ¿Lo encontraste?, preguntó mirando nerviosamente por encima del hombro. Escuché una respuesta, pero no pude distinguir las palabras. Quienquiera que fuera no era visible. Las siguientes palabras de Jacob me helaron por completo. No puede estar lejos. Lo encontraremos. Me quedé paralizada, sin saber si hablaba de mí o de alguien o algo más. Entonces, para mi absoluto horror, Jacob se puso de pie y se hizo a un lado, revelando lo que había detrás del arbusto. Era Noé. Su cuerpo sin vida yacía doblado en el suelo, con el cráneo hundido. La sangre formaba un charco alrededor de él, empapando la tierra del bosque. Mi estómago se revolvió, y llevé una mano a mi boca para no gritar. Quería correr, escapar de la pesadilla que se desarrollaba frente a mí, pero el miedo me mantenía inmóvil. Jacob se volvió hacia el arbusto y habló de nuevo. Debes hacer 2 sacrificios. Yo ya maté al mío. Ahora es tu turno. Su voz era fría, carente de emoción, y sus palabras flotaban en el aire como una sentencia de muerte. No esperé para ver qué pasaría después. Tan silenciosamente como pude, comencé a bajar del árbol. Mis manos temblaban, y mi respiración era superficial, pero logré llegar al suelo sin hacer demasiado ruido. Justo cuando estaba a punto de correr, sentí un dolor agudo en la parte posterior de mi cabeza. El mundo comenzó a girar. Me desplomé, aturdido, luchando por mantenerme consciente. Cuando logré abrir los ojos, vi a Olivia de pie sobre mí, con lágrimas rodando por su rostro. En sus manos sostenía una roca cuyo borde estaba cubierto de sangre, mi sangre. Sus labios temblaban, y con un susurro apenas audible dijo: «Lo siento». Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, levantó la roca de nuevo y la dejó caer con fuerza. El dolor estalló en mi rostro, y sentí como algo se rompía, probablemente mi nariz. Mi visión se volvió borrosa, pero pude escuchar pasos que se acercaban. Era Jacob. «¿Qué estás haciendo?», le siseó a Olivia. «Acábalo antes de que nos encuentren, no querrás decepcionarlo». Olivia negó con la cabeza sollozando. «No puedo, ya no puedo hacer esto». La expresión de Jacob se oscureció. Sin decir palabra le arrancó la roca de las manos temblorosas y la levantó sobre su cabeza. Me preparé para el final, seguro de que ese era mi destino. Pero entonces un sonido distante rompió el silencio del bosque. Voces. Eran nuestros padres. Estaban llamándonos por nuestros nombres. Sus gritos se hacían más fuertes a medida que se acercaban al claro. Jacob vaciló. Su agarre sobre la roca se tensó. Olivia dio un paso atrás, con el rostro pálido y surcado de lágrimas. Antes de que Jacob pudiera hacer su siguiente movimiento, las voces se acercaron aún más, y una expresión de pánico cruzó su rostro. Dejó caer la roca y agarró a Olivia del brazo. «Tenemos que irnos», murmuró arrastrándola hacia lo más profundo del bosque. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento de nuevo fue la imagen de mis padres corriendo hacia mí, con el miedo grabado en sus rostros.
Cuando desperté estaba en una cama de hospital. Mi cuerpo dolía y mi rostro estaba cubierto de vendajes gruesos. Mis padres estaban junto a mí, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Me contaron todo. Jacob y Olivia formaban parte de un retorcido culto en Internet que creía en realizar sacrificios para invocar a una entidad sobrenatural. Habían planeado matar tanto a Noah como a mí, pero Olivia se había arrepentido en el último momento. Ya era demasiado tarde para Noah, pero su vacilación me había salvado la vida. Jacob y Olivia fueron arrestados y juzgados como adultos. Los procedimientos en el tribunal fueron un borrón en mi memoria, pero jamás olvidaré la mirada en los ojos de Jacob durante el juicio, fría, impenitente y completamente inhumana. Olivia, por otro lado, era una sombra de lo que solía ser, consumida por la culpa. Hasta el día de hoy, no puedo pisar un bosque sin sentir un miedo profundo y paralizante. Los recuerdos de ese día me persiguen constantemente, un recordatorio ineludible de lo rápido que la inocencia puede transformarse en horror. A principios de los años 2000 existía un mundo virtual llamado Segundo Vida. Para quienes no lo recuerden, era como el precursor del metaverso, un simulador de vida social que permitía a las personas vivir fantasías digitales, crear negocios o simplemente conectar con otros. Para alguien socialmente torpe como yo, Second Life era un salvavidas, un lugar donde construir las conexiones que me resultaban difíciles de mantener en el mundo real. Sin embargo, también fue la puerta de entrada a algunas de las experiencias más extrañas y perturbadoras de mi vida. Segunda Vida era único en su época. Mientras otras plataformas y juegos en línea ofrecían chats simples y avatares pixelados, Second Life te daba libertad. Podías crear una versión digital de ti mismo, vivir sueños que no podías realizar en la realidad y, lo más importante, conocer a personas de todo el mundo que estaban igual de perdidas o curiosas que tú. La comunidad era vibrante, llena de creatividad y excentricidad. Algunos usuarios simplemente buscaban conversar o hacer amigos, pero otros construían mundos enteros. Nunca olvidaré a un tipo que conocí allí y que había creado un club nocturno virtual. No era solo un espacio genérico con luces parpadeantes. Lo había diseñado hasta el más mínimo detalle. Las paredes pulsaban al ritmo de la música que ponía, y la habitación brillaba con una energía casi hipnótica. Se quedaba allí durante horas, mezclando música para cualquier persona que se encontrara con su pequeño rincón del universo digital. Algunas personas se quedaban un rato, otras simplemente pasaban de largo, pero a él no parecía importarle. Para él todo giraba en torno a la música y al arte de crearla. Lo que más me asombró fue enterarme, años después, de que ese hombre se había convertido en un DJ profesional en la vida real. Había transformado su pequeño proyecto en Second Life en algo tangible, demostrando que la línea entre lo virtual y lo real no era tan sólida como parecía. Para mí, sin embargo, Second Life no se trataba de construir una carrera o alcanzar la fama digital. Era sobre conexión. Nunca fui el tipo de persona que entra a una sala llena de gente y empieza a conversar con desconocidos. En Second Life, no tenía que hacerlo. Las conversaciones surgían de forma natural, a menudo en los lugares más inesperados. Fue durante uno de esos encuentros fortuitos, en un evento de citas rápidas organizado en un salón de baile pixelado, cuando conocí a Shauna. Shauna tenía algo magnético, aunque no podía explicarlo del todo. Su avatar no era especialmente llamativo, y no hacía nada para atraer la atención, pero había algo en ella, una energía, una chispa, que la hacía destacar. Nos llevamos bien de inmediato, conectando por intereses compartidos y un sentido del humor similar. Antes de darme cuenta, pasábamos horas juntos en el juego explorando mundos virtuales, construyendo pequeños proyectos tontos y hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Nuestra conexión pronto trascendió Second Life. Intercambiamos cuentas de Skype y comenzamos a charlar hasta altas horas de la noche. Ella vivía en un pequeño pueblo del sur, uno de esos lugares donde todo el mundo conoce la vida de los demás. Yo, en cambio, vivía en una ciudad bulliciosa, a cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, la distancia no parecía importar. A través de nuestras conversaciones, sentía como si estuviéramos en la misma habitación. Por un tiempo todo fue perfecto. Shauna era divertida, inteligente y sorprendentemente honesta, o eso creía.
Tenía una forma de hablar sobre la vida que hacía que incluso las cosas más mundanas parecieran interesantes. Pero a medida que nos acercábamos más, no podía evitar la sensación de que estaba ocultando algo. A menudo mencionaba un pasatiempo que compartía con un pequeño grupo de amigos, algo en lo que estaba profundamente involucrada pero que era reacia a explicar. Cada vez que le preguntaba al respecto se reía nerviosamente y cambiaba de tema. Al principio pensé que podía ser algo tonto, como escribir fanfiction o jugar un juego en línea poco conocido. Sin embargo, cuanto más evitaba mis preguntas, más curiosidad sentía. Una noche, durante una de nuestras largas llamadas por Skype, decidí insistir. «Vamos, Shauna», dije medio en broma. «¿Cuál es ese gran pasatiempo secreto tuyo? ¿Estás liderando algún club clandestino de tejido o algo así?» Ella rió, pero su risa no llegó a sus ojos. «No es nada», respondió rápidamente. «Solo algo que hacemos mis amigos y yo para pasar el rato». Su evasividad no hizo más que avivar mi curiosidad. Durante las semanas siguientes, seguí sacando el tema, probando diferentes enfoques. A veces lo mencionaba en tono de broma, otras veces intentaba ser serio y comprensivo. Pero no importaba lo que dijera, se negaba a decirme más. Finalmente decidí dejarlo. Me dije a mí mismo que si era algo importante me lo contaría cuando estuviera lista, y lo hizo, aunque pronto desearía que no lo hubiera hecho. Era una noche tranquila cuando finalmente decidió abrirse conmigo. Recuerdo estar sentado en mi escritorio, con el resplandor de la pantalla de la computadora proyectando largas sombras en mi habitación. La voz de Shauna llegó a través de los auriculares, suave y vacilante. «Está bien», dijo finalmente. «Te lo contaré, pero tienes que prometer que no me juzgarás». «Por supuesto», respondí, inclinándome hacia adelante en mi silla. «Sabes que puedes decirme lo que sea». Shauna dudó un momento y luego comenzó a hablar. Su voz era firme, pero había una tensión en ella que hizo que mi estómago se encogiera. La historia que me contó era más oscura de lo que jamás habría imaginado. Un año antes de que nos conociéramos, hubo un terrible accidente de tráfico en su ciudad. 2 camiones chocaron una noche en una carretera desierta. Uno de los vehículos era conducido por un joven, y el otro por un grupo de estudiantes universitarios. El choque fue devastador, dejando el auto de los estudiantes envuelto en llamas. Ninguno de ellos sobrevivió. Según Shauna, el conductor del otro camión, el único sobreviviente, había estado bebiendo esa noche. Pero, a pesar de esto, no enfrentó ningún cargo. Ella afirmaba que su familia tenía conexiones con el gobierno local y que habían usado su influencia para encubrir todo el incidente. La injusticia la enfureció, como a muchas otras personas en su ciudad. Sin embargo, mientras la mayoría siguió adelante, Shauna y sus amigos no pudieron dejarlo pasar. «Queríamos justicia», dijo con la voz baja y firme. «Si la ley no lo castigaba, lo haríamos nosotros». Lo que comenzó como indignación pronto se transformó en algo más oscuro. Shauna y sus amigos crearon perfiles falsos en redes sociales, utilizando los nombres y las fotos de los estudiantes fallecidos. Su objetivo era infiltrarse en la vida del conductor, espiar a él y a su familia, y hacerlo pagar por lo que creían que había hecho. Estaba atónito. «Shauna», dije con cautela, «¿no crees que eso es un poco extremo?» «No se trata solo de él», respondió rápidamente. «Se trata del sistema. Personas como él se salen con la suya porque tienen dinero y conexiones. Nosotros solo estamos equilibrando las cosas». No sabía qué decir. Por un lado podía entender su enojo. Si lo que decía era cierto, era una injusticia horrible. Pero algo en la manera en que describía sus acciones me inquietaba. No eran solo los perfiles falsos, sino la intensidad, la obsesión. En las semanas siguientes me contó más sobre su pasatiempo. No se limitaban a crear cuentas falsas. Las usaban para enviar mensajes, dejar comentarios y hasta contactar a los compañeros de trabajo del hombre. Querían que se sintiera acosado, que cuestionara todo a su alrededor. Era una guerra psicológica, y ellos se deleitaban con ello. Cuanto más me contaba, más incómodo me sentía, pero no sabía cómo mencionarlo sin sonar crítico. Así que guardé silencio, esperando que eventualmente se diera cuenta del daño que estaba causando. Entonces, una noche, decidí investigar por mi cuenta. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez era la curiosidad o quizás una sensación persistente de que había algo más en la historia. Fuera lo que fuera,
Pasé horas buscando información en internet, recopilando detalles sobre el accidente. Lo que encontré me dejó sin aliento. El hombre al que Shauna y sus amigos estaban atormentando no había estado borracho esa noche. De hecho, no había hecho nada malo. Su camión se había averiado en el arcén, había encendido las luces de emergencia y estaba inspeccionando el motor. Los estudiantes universitarios iban a exceso de velocidad y el conductor de su coche había estado bebiendo. Perdieron el control, chocaron contra el camión estacionado y luego se salieron de la carretera, donde el vehículo se incendió. El hombre apenas había escapado con vida. Cuando confronté a Shauna con esta información, se enfureció. Se negó a creerlo, insistiendo en que ese hombre merecía sufrir, sin importar qué. Su obsesión por castigarlo la había cegado a la verdad. Nuestra discusión fue explosiva. Me acusó de no tener corazón, de estar del lado de un monstruo. No importaba cuánto intentara razonar con ella, no quería escuchar. Finalmente, me bloqueó en todas las plataformas. Mirando hacia atrás no sé qué dolió más, perder a Shauna o darme cuenta de quién era realmente. La persona que pensé que conocía había desaparecido, reemplazada por alguien consumido por la ira y el odio. Esa experiencia dejó una marca en mí. Me enseñó que a veces las personas se pierden tanto en su propio dolor y rabia que pierden de vista la realidad. Y cuando eso ocurre, pueden volverse tan dañinas como las personas a las que intentan castigar. Siempre he odiado los espacios confinados. Solo la idea de estar atrapado sin poder moverme o escapar hace que mi piel se erice. Ese miedo comenzó cuando tenía 9 años, en lo que se suponía sería un día de verano común y corriente. Pero nada de ese día resultó ser ordinario. Algunos recuerdos se aferran a tu mente como sombras, siempre presentes, no importa cuánto intentes alejarlos. Aquella tarde cálida y tranquila estaba llena de los sonidos distantes de cortadoras de césped y cigarras. Me estaba quedando en la casa de mi mejor amigo, Nick, mientras mis padres estaban fuera de la ciudad. Los padres de Nick habían salido a hacer mandados, dejándonos a nuestro antojo. Estábamos tirados en el sofá de la sala, pasando canales en busca de algo para ver. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando partículas de polvo que flotaban perezosamente en el aire. Era uno de esos raros momentos de paz pura, despreocupada. Sin embargo, Nick tenía otras ideas. «Juguemos a las escondidas», exclamó, su rostro iluminándose de emoción. Yo gruñí. «Nick, hace demasiado calor para eso». «Vamos, será divertido. Incluso cuento yo primero». Debería haber dicho que no. Tal vez, si lo hubiera hecho, las cosas habrían salido de otra manera. Pero a mis 9 años me encantaban las escondidas, y Nick lo sabía. Así que, a regañadientes, acepté. Antes de darme cuenta, él ya estaba contando en voz alta, con las manos cubriéndose los ojos, en una esquina de la sala. 1, 2, 3. Subí corriendo las escaleras con el corazón acelerado. No era por miedo, sino por la emoción de encontrar el escondite perfecto. La casa de Nick era antigua, llena de pequeños rincones y espacios estrechos donde alguien pequeño podía esconderse sin ser visto. Mientras avanzaba por el pasillo, vi la puerta del ático al final. Un único cordón colgaba del techo y de inmediato supe que ese sería mi escondite. Era perfecto. La puerta tenía asas horizontales y el cordón estaba justo al alcance de mi mano. Tiré de él con todas mis fuerzas y la puerta del ático se abrió con un chirrido, liberando una bocanada de aire rancio y polvoriento. No había una escalera retráctil, solo una pequeña abertura y suficiente espacio para arrastrarme adentro. Perfecto. Subí torpemente, mi cuerpo pequeño apenas cabiendo por la abertura. El ático era estrecho y oscuro, el tipo de lugar que me habría aterrorizado si no estuviera tan concentrado en ganar. Podía oír el leve eco de la cuenta regresiva de Nick desde abajo mientras me deslizaba hacia adentro y cerraba la puerta con el pie. Me recosté de espaldas en el estrecho espacio, rodeado por un silencio absoluto. El ático olía a madera vieja e isolación, y el aire era espeso y sofocante. No era precisamente cómodo, pero valdría la pena con tal de ganar. Pasaron algunos minutos. Permanecí completamente quieto, escuchando con atención cualquier señal de Nick. Desde abajo podía oír sonidos lejanos, el crujir de las tablas del piso, el zumbido del refrigerador.
Entonces de repente un fuerte estruendo resonó en la casa. Me tensé. «Nick», llamé con cautela. No hubo respuesta. Fruncí el ceño y mi corazón comenzó a latir más rápido, pero por una razón diferente. Tal vez Nick había derribado algo. Eso tenía que ser. Siempre había sido torpe. Pero algo en el silencio que siguió no se sentía bien. Un momento después, escuché pasos apresurados que se dirigían hacia el ático. Mi primer pensamiento fue que Nick había descubierto dónde me escondía y estaba intentando asustarme para que revelara mi ubicación. «Aléjate, quiero una revancha», grité, tratando de sonar confiado. Entonces, la puerta del ático crujió al abrirse y la luz se derramó en el espacio reducido. Me congelé. No era Nick quien estaba allí. La cara del hombre es algo que nunca olvidaré. Tenía el cabello largo y enmarañado, los ojos inyectados en sangre y desorbitados. Su barba estaba desordenada y cubierta de algo oscuro y seco, que más tarde me di cuenta que era sangre seca. Su ropa estaba sucia, desgarrada, y apestaba a algo pútrido, una mezcla de sudor, podredumbre y hierro. Por un momento solo nos miramos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Él parecía tan sorprendido como yo. Su mirada recorrió mi pequeña figura en pijama, y lo único que podía hacer era quedarme paralizado. Pero entonces, sus labios se curvaron en una sonrisa torcida, y mi sangre se heló. No dijo una palabra, no lo necesitaba. La mirada en sus ojos me lo decía todo. No estaba allí por accidente, y definitivamente no estaba allí para jugar. Intenté retroceder, pero no había a dónde ir. El ático era tan estrecho que apenas podía moverme. El hombre se inclinó más cerca, su aliento caliente y rancio golpeando mi cara. Mis pies descalzos estaban a solo unos centímetros de él, y sentí como el pánico crecía en mi pecho como una ola. «¡Ayuda!», grité con la voz quebrada. El hombre no se inmutó. En cambio, extendió sus manos sucias y manchadas de sangre, estirándolas hacia mí. Instintivamente di una patada, intentando crear algo de distancia entre nosotros, pero el espacio era demasiado reducido. Entonces, se abalanzó, sus dientes amarillentos chasqueando a solo centímetros de mis piernas. Grité de nuevo, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras me arrastraba hacia atrás. El hombre gruñía como un animal, sus ojos brillando con un hambre enfermiza. Cada vez que se lanzaba hacia mí, podía sentir su aliento fétido en mi piel. Era como si estuviera jugando conmigo, saboreando mi miedo. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, los escuché. Sirenas. El ulular de los coches de policía se hacía más fuerte, seguido por el sonido de pasos pesados subiendo rápidamente las escaleras. «¡Policía! ¡No te muevas!». La puerta del ático fue arrancada de golpe, y de repente, el hombre ya no estaba. 2 oficiales lo arrastraron fuera mientras otro me ayudaba a salir del ático. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Abajo, Nick me esperaba, su rostro pálido y empapado en lágrimas. Había visto al hombre trepar por una ventana rota y se había escondido en la cocina mientras llamaba a la policía. Si no hubiera sido por él, quizá no estaría vivo para contar esta historia. El trauma de ese día se quedó conmigo, pero no sería la última vez que tendría un encuentro con el terror. Un año después, mi prima Sara vino a mí con una propuesta. Había pedido dinero prestado a unos vecinos sospechosos y no podía pagarlo. Sara siempre había sido un imán para los problemas, y mi madre me advirtió que me mantuviera alejado de sus líos. Pero Sara estaba desesperada, y yo era demasiado joven e ingenuo para decir que no. Me prometió una parte del dinero si la ayudaba con un trabajo misterioso. Supuestamente era algo simple, cuidar una casa para una familia adinerada. El pago era generoso, casi sospechosamente alto, pero Sara desestimó mis preocupaciones. Cuando llegamos a la mansión sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La casa era enorme y aterradoramente silenciosa, con un aire de decadencia que no coincidía con su grandeza. Tallado en la puerta, había un símbolo extraño, un semicírculo con un puñal. Dudé, pero Sara me arrastró hacia adentro. La ama de llaves nos recibió brevemente y le entregó una nota a Sara antes de marcharse. Las instrucciones eran claras. Debíamos cuidar la casa y al perro. Bajo ninguna circunstancia debíamos entrar al sótano. Al principio todo parecía normal. La casa era lujosa, llena de muebles antiguos y decoraciones ornamentadas.
pero a medida que pasaban las horas no había señales del perro por ninguna parte. Sara sugirió que lo buscáramos en el sótano. Me negué, recordándole la advertencia, pero ella insistió. Contra mi mejor juicio la seguí. La puerta del sótano era pesada, hecha de hierro frío y pulido. Nos tomó a ambos empujarla para abrirla. Adentro, el aire era denso y sofocante, impregnado de un olor a podredumbre. Las paredes estaban manchadas con algo oscuro y pegajoso, y el suelo estaba cubierto de huesos. En el centro de la habitación estaba el perro, o lo que alguna vez fue un perro. Sus ojos brillaban rojos y sus colmillos eran anormalmente largos. Gruñía bajo y profundo, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Antes de que pudiera reaccionar, Sara se acercó al animal. El perro se lanzó sobre ella, clavando sus dientes en su mano. Sara gritó mientras yo pateaba a la bestia, logrando liberarla. Salimos corriendo del sótano, cerrando la puerta de golpe tras nosotros. 2 semanas después, la mano de Sara se volvió azul. Desarrolló fiebre, y los médicos descubrieron una rara infección. No sobrevivió. Hasta el día de hoy no puedo sacudirme los recuerdos de ese verano. El ático, el sótano, el hombre, el perro. Algunos recuerdos, algunas pesadillas, nunca desaparecen.